Entré a trabajar en Televisa en 1974, con apenas 20 años. Me habían dado el puesto de utilero suplente, gracias a un primo que ya estaba dentro, y desde el primer día entendí que aquel lugar no funcionaba solo con luces, cámaras y actores. Había un ambiente pesado que se sentía en los pasillos, una mezcla entre tensión laboral y algo que no sabía explicar. Con el tiempo descubrí que no era solo imaginación, había cosas que circulaban en voz baja, como si fueran verdades que todos conocían, pero nadie se atrevía a repetir en público. Los pasillos de los foros eran estrechos, largos y con puertas metálicas que chirriaban al abrirse. El piso estaba cubierto por una mezcla de polvo de cartón piedra, cables sueltos y manchas de pintura seca. Desde las primeras semanas, escuchaba como algunos técnicos comentaban que no todos los foros eran iguales. Decían que había unos protegidos con trabajos de brujería, y que los accidentes que ocurrían en ellos no eran casualidad. Me parecía exagerado, hasta que empecé a ver las marcas en el suelo, restos de cera en rincones oscuros y pequeños montículos de ceniza que nadie limpiaba aunque pasaran los días. En la cafetería, donde se reunían utileros, camarógrafos y hasta maquillistas, los rumores eran constantes. Se hablaba de actrices que consultaban a santeros de Tepito antes de estrenar una novela, o de conductores que llevaban pulseras rojas y escapularios no solo por fe, sino porque alguien se los había trabajado para protegerlos de envidias. Recuerdo bien cómo un operador de audio, ya entrado en copas, aseguraba que había visto entrar a una mujer con gallinas vivas en cajas de cartón por la puerta trasera de uno de los foros. Nadie lo desmintió, solo se rieron nerviosos, como si todos supieran que era cierto. La superstición estaba tan arraigada que los mismos empleados de limpieza lo mencionaban. Me tocó platicar con una señora que llevaba más de 10 años trapeando los camerinos y decía que había visto velas negras escondidas detrás de los espejos. Según ella, esas velas no se usaban para pedir protección, sino para abrir caminos a costa de otros. También aseguraba que los productores más poderosos no confiaban solo en el talento, recurrían a brujos para asegurar su permanencia. Esa idea me parecía extraña, pero al mirar alrededor, entendía por qué lo decían. Todo el mundo buscaba mantenerse en un lugar tan competitivo, y si para algunos era válido humillar a otros o arrebatar un papel, ¿por qué no iban a recurrir también a lo que no se veía? Los camerinos eran espacios pequeños, con espejos iluminados por focos redondos, que casi siempre tenían alguno fundido. En el aire se mezclaba el olor a maquillaje con perfumes baratos y cigarro, pero a veces, de repente, aparecía un aroma a copal quemado, que no correspondía con nada de lo que se usaba en la producción. Nadie decía nada, solo se abrían las ventanas para que se fuera el humo, pero eso me empezó a sembrar la idea de que los rumores podían tener fundamento. Con el tiempo fui entendiendo que había una diferencia entre las limpias comunes, hechas con incienso o agua bendita para quitar lo malo, y los otros trabajos, los que dejaban velas negras en los pasillos o figuras escondidas bajo el mobiliario. Me tocó ayudar a mover escenografía y encontrar debajo de un sillón un paquete amarrado con hilo rojo, cubierto de tierra y con lo que parecía ser cabello humano dentro. El jefe de utilería lo tiró rápido en una bolsa y me dijo que no lo mencionara a nadie. Yo no insistí, pero en mi cabeza retumbaba la advertencia de que no era invención, alguien de verdad estaba metiendo esas cosas. Los rumores no solo hablaban de amuletos o velas, había historias de pactos, y se decía que algunos productores habían entregado cosas grandes a cambio de que sus programas nunca cayeran del gusto del público. Cuando preguntabas qué significaba, la respuesta era siempre evasiva. Unos hablaban de sacrificios de animales, otros de entregas personales mucho más oscuras. Yo no sabía qué creer, pero al pasar los años, vi cómo ciertos nombres nunca desaparecían de las pantallas, mientras otros se esfumaban sin explicación.
Un detalle que siempre me llamó la atención fue la forma en que se hacía la limpieza de algunos foros, mientras en la mayoría bastaba con trapear y desempolvar. En ciertos espacios llegaban a esparcir agua bendita con ramas de pirul, lo hacían temprano, antes de iniciar grabaciones, y todo mundo lo tomaba con naturalidad, como parte del trabajo. Era curioso porque a la par que se usaba agua bendita, también aparecían restos de cera negra en los marcos de las puertas. Era un contraste que dejaba claro que ahí convivían dos fuerzas, la religiosa, para aparentar, y la brujería, para los que querían asegurarse de que las cosas se cumplieran. Al poco tiempo comencé a fijarme en los rincones menos transitados, en la parte trasera de los foros, junto a los apagadores de luz y cajas de fusibles. Era común encontrar marcas de quemado, como si alguien hubiera colocado velas y dejado que se consumieran hasta el final. Una vez, al mover unas cajas de madera, descubrí un círculo de ceniza con pétalos secos. Lo señalé a un compañero, pero solo encogió los hombros y dijo que era normal, que así trabajaban algunos. Esa indiferencia me dio más miedo que el hallazgo mismo, porque significaba que todos sabían qué pasaba, y ya lo aceptaban como parte del día a día. Con los meses, comprendí que aquello no era una exageración de pasillos, había pruebas físicas, objetos que aparecían donde no deberían estar y situaciones que coincidían con los rumores. Cada vez que un programa arrancaba con fuerza o un actor se colocaba de golpe en el gusto del público, alguien en la cafetería decía que lo habían levantado con trabajos, lo decían en voz baja, pero lo decían. Yo era joven y necesitaba el empleo, así que nunca me atreví a cuestionar abiertamente nada, pero guardaba cada detalle, los paquetes escondidos, las cenizas, los olores extraños, las pláticas nerviosas. Todo eso me convencía de que el origen de los rumores no estaba en la imaginación de los empleados, sino en hechos concretos que cualquiera podía encontrar si ponía atención. Lo que más me impresionaba era la normalidad con la que todos lo tomaban, como si la brujería fuera parte de la infraestructura de Televisa, al mismo nivel que las cámaras y los reflectores. Con los años supe que esas primeras impresiones no estaban equivocadas. Esa fue apenas la entrada a un mundo donde lo oculto y lo televisado caminaban de la mano, y donde lo que parecía simple superstición tenía consecuencias reales en la vida de quienes trabajábamos ahí. Con el tiempo aprendí que no todos los foros de Televisa tenían la misma fama. Había unos que se consideraban tranquilos, donde las grabaciones fluían sin contratiempos y los empleados entraban sin temor, pero había otros que cargaban un peso distinto, como si algo maligno se aferrara a ellos. Entre los más señalados estaban el Foro 2 y el Foro 8, a mí me tocó trabajar en ambos, y puedo asegurar que los rumores no nacieron de la nada. El Foro 2 era amplio, con techos muy altos y estructuras metálicas que sostenían reflectores de gran tamaño. Cada vez que subía a revisar utilería, sentía un vacío en el estómago, porque en ese espacio los accidentes eran frecuentes. Había caídas de lámparas sin explicación, incluso cuando los soportes estaban revisados. Recuerdo una tarde en que todo el set estaba iluminado, los actores ya maquillados y la producción lista para grabar. De repente, un reflector pesado se desprendió y se estrelló contra el piso. A unos centímetros de un camarógrafo, el golpe levantó una nube de polvo y un silencio inmediato. Oficialmente se dijo que fue una falla en la cuerda de sujeción, pero yo mismo había visto a los tramoyistas revisar ese mismo soporte apenas una hora antes. Nadie se atrevió a discutirlo, solo lo arreglaron y siguieron trabajando como si nada. El Foro 8 era distinto, más pequeño pero con una atmósfera todavía más cargada. Ahí las cámaras fallaban de manera sospechosa. Justo al momento de grabar escenas importantes, se apagaban sin razón, o el audio quedaba con interferencias imposibles de corregir. Una vez, al grabar un programa en vivo, 3 cámaras dejaron de funcionar al mismo tiempo.
los ingenieros corrían de un lado a otro sin encontrar explicación, mientras el conductor trataba de mantener el programa a flote. Cuando por fin volvieron a prender los equipos, se notaron marcas en el piso, figuras de tiza en forma de cruces y círculos, como si alguien hubiera dibujado símbolos durante la noche, pero nadie comentó nada en voz alta, pero todos los empleados lo vieron. Yo empecé a fijarme en los rincones de esos foros, en varias ocasiones encontré restos de cera derretida, no de colores comunes como blanco o rojo, sino negra, que siempre estaba pegada en las uniones de las paredes con el piso. En una esquina del foro 2, vi una mancha que parecía reciente, con gotas de cera negra mezcladas con lo que se asemejaba a tierra oscura. Un compañero me dijo que no lo tocara, que esas cosas era mejor dejarlas donde estaban, porque quien las movía se enfermaba o tenía mala suerte. La enfermedad de los utileros también era parte de los rumores, pues se decía que quien entraba solo de madrugada al foro 8, amanecía con fiebre o dolores extraños. Yo mismo conocí a 2 compañeros que, después de quedarse a trabajar en la noche, terminaron hospitalizados con malestares sin diagnóstico claro. Los médicos hablaban de infecciones respiratorias, pero ellos aseguraban que había sido por pasar tantas horas entre los sets cargados. Lo curioso es que al poco tiempo renunciaron y nunca más se supo de ellos. Uno de los casos más recordados fue el de un camarógrafo joven que murió repentinamente en 1976. Estaba en plena jornada, sano y sin antecedentes médicos graves, cuando se desplomó frente a todos. El reporte oficial habló de un infarto fulminante, pero entre los empleados se decía otra cosa, que había sido un cobro de pacto. Esa expresión la escuché varias veces, siempre en susurros, como si fuera un término prohibido, pero según los comentarios, cuando alguien poderoso entregaba un sacrificio, el cobro no siempre caía en ellos, sino en alguien cercano o dentro del mismo lugar, y en este caso, el camarógrafo habría sido la víctima que mantenía vivo el contrato invisible que sostenía a la producción. Lo impactante no fue solo la muerte, sino la reacción posterior. Esa misma semana el programa en el que trabajaba el camarógrafo tuvo un repunte enorme en rating, y el productor a cargo fue promovido a un puesto más alto. Coincidencia o no, entre los técnicos no hubo dudas, aquello era consecuencia directa del pacto. Lo comentaban en la cafetería, mirando hacia todos lados para asegurarse de que nadie los escuchara. Ese doble discurso era constante. Oficialmente, todo se explicaba con términos técnicos, fallas de electricidad, errores de montaje, descuidos humanos, pero en los pasillos, en la confianza de un cigarro compartido, la versión era distinta. Los empleados aseguraban que alguien de arriba había traído brujería al lugar y que mientras unos programas caían en desgracia, otros se mantenían a flote gracias a esos trabajos. Había quienes decían que todo venía desde oficinas superiores, que no era cosa de 1 o 2 productores aislados, sino de un entramado de poder, que usaba la brujería como herramienta para asegurar la permanencia. Yo era testigo de esos choques entre la versión oficial y la que circulaba entre los de abajo. Una vez, después de que una cámara se descompusiera 3 veces seguidas, escuché a un ingeniero decir frente a todos que la empresa necesitaba cambiar urgentemente los equipos. Minutos más tarde, al salir al pasillo, lo escuché decirle a otro técnico que no pensaba volver a entrar solo al foro 8, porque había visto una sombra moverse detrás de los telones. Esa contradicción reflejaba el ambiente en el que vivíamos, cara pública de profesionalismo, cara interna de temor. Los rumores crecieron, al punto de que algunos empleados desarrollaron sus propios rituales de protección. Había tramoyistas que llevaban escapularios colgados bajo el overol, y maquillistas que prendían veladoras blancas discretas en los camerinos antes de iniciar la jornada. No lo hacían como muestra de fe religiosa, sino como defensa ante lo que decían que estaba instalado en los foros.
Para mí, todo esto empezó a tomar forma de realidad, cuando noté que los accidentes siempre se daban en los mismos lugares. No era casualidad que los reflectores se cayeran en ciertas zonas, ni que las cámaras se descompusieran siempre en los mismos ángulos. Había una repetición que no podía explicarse solo con fallas técnicas, y cuando sumabas las marcas en el piso, las manchas de cera y las muertes inexplicables, era imposible no pensar que los rumores tenían un fondo verdadero. Aquel ambiente de temor se convirtió en parte de nuestra rutina. Todos lo sabíamos. Trabajar en el Foro 2 o en el Foro 8 implicaba exponerse a riesgos que iban más allá de lo físico. Algunos lo aceptaban con resignación, otros lo negaban rotundamente, pero ninguno podía ignorar lo que pasaba frente a sus ojos. En mi caso, guardaba cada recuerdo como una prueba de que los rumores sobre la brujería en Televisa no eran invención de empleados aburridos, sino hechos que se acumulaban como piezas de un mismo rompecabezas. Los rumores sobre los foros malditos no se limitaban a los accidentes ni a las muertes repentinas. Había otro nivel, más alto y delicado, que involucraba directamente a los artistas y conductores de renombre. Se decía que muchos de ellos mantenían su lugar en pantalla, no solo por talento o carisma, sino porque buscaban respaldo en brujos y santeros. Esa idea circulaba con fuerza entre empleados y técnicos, porque tarde o temprano, todos escuchábamos historias de cómo ciertos famosos mantenían reuniones privadas con personas que no tenían nada que ver con la televisión, pero que entraban con privilegios a los foros y camerinos. Yo mismo llegué a ver escenas que me confirmaban esas sospechas. Una madrugada, mientras descargábamos utilería por la puerta de carga, apareció una camioneta negra sin logos ni placas visibles. De ella bajaron dos asistentes de un productor conocido, y cargaban paquetes envueltos en telas negras, atados con cordeles. No eran objetos comunes de producción, los cargaban como si pesaran demasiado y los protegían de miradas ajenas. Lo extraño es que el guardia los dejó pasar sin pedirles credenciales ni registro, cosa que nunca hacía con los proveedores. Esa entrada me quedó grabada, porque en cuanto cruzaron hacia el foro, el ambiente se sintió distinto, como si el aire se espesara. Al día siguiente, el set estaba adornado con escenografía nueva, pero también había manchas en el piso, marcas de líquido oscuro, que no correspondían a pintura ni a nada usado en las grabaciones. En la cafetería se hablaba con más claridad. Los rumores decían que esas envolturas negras contenían animales sacrificados, principalmente gallinas o muñecos trabajados con alfileres, tierra de panteón y cabellos de los mismos artistas. Los técnicos más antiguos aseguraban que los productores no se ensuciaban las manos, mandaban a sus asistentes a recoger los encargos en barrios como Tepito o La Merced, donde operaban brujos famosos. Se hablaba de rituales a medianoche en los foros vacíos, con velas negras formando círculos alrededor de los paquetes. Aunque oficialmente nada de eso existía, los restos siempre aparecían, manchas de cera, montones de ceniza y hasta plumas de ave en rincones donde no había razón para que estuvieran. Uno de los casos más comentados en esos años fue el de una actriz que había iniciado su carrera en papeles secundarios y que de un momento a otro se convirtió en protagonista indiscutible. Según lo que se decía entre maquillistas y vestuaristas, ella había entregado sangre propia en un ritual dirigido por un brujo de Veracruz, traído a la capital por recomendación de un productor. Supuestamente se cortó la palma de la mano y dejó caer la sangre sobre un muñeco, vestido con ropa similar a la suya. A cambio, pedía fama, permanencia y la eliminación de rivales. Lo perturbador fue que a partir de ese año, su carrera despegó de manera desproporcionada. Todas las novelas que protagonizaba rompían récords de audiencia y los contratos le llovían. Lo inquietante era lo que pasaba con quienes competían con ella.
actrices que estaban en ascenso comenzaron a perder papeles sin explicación, una enfermó repentinamente en plena grabación, otra sufrió un accidente automovilístico y se retiró de la actuación. Hubo incluso una que denunció públicamente malos manejos en la empresa y poco después, nunca volvió a aparecer en televisión. En los pasillos se comentaba que no era coincidencia, que todo respondía al pacto que había hecho la protagonista para abrirse camino a costa de las demás. Los conductores tampoco quedaban fuera de estas versiones, se hablaba de uno en particular que jamás perdió su lugar en la pantalla durante más de 2 décadas. Técnicos aseguraban que cada inicio de temporada recibía visitas discretas de una mujer mayor que vestía de blanco y llevaba bolsas de tela. Nadie sabía qué entregaba, pero después de esas visitas, él siempre estrenaba programa con éxito asegurado. Entre los empleados se corría la versión de que la mujer era una santera cubana que trabajaba directamente con oraciones y sacrificios y que el conductor le pagaba sumas enormes, para no desaparecer del gusto del público. Yo mismo noté comportamientos extraños en varios artistas, había quienes se negaban a compartir camerino o a usar vestuario recién llegado de utilería, si no lo habían limpiado primero con ruda o alcohol. Una actriz, de las más conocidas, pedía antes de cada grabación que le colocaran una veladora blanca encendida junto a su espejo, algo fuera de las reglas de seguridad, pero que nadie se atrevía a prohibirle. Otra llevaba siempre consigo una bolsa roja colgada en el sostén, que según comentaba una vestuarista, contenía un preparado de hierbas y alfileres, entregado por un brujo. La relación entre pactos y fama era evidente para los que trabajábamos adentro, era imposible no notarlo, había artistas con gran talento que sin explicación, quedaban relegados o desaparecían de un día para otro, mientras otros, con menos preparación, se mantenían en lo alto, gracias a esa ayuda extra. La lógica empresarial no explicaba esas diferencias, lo que sí lo hacía, eran los comentarios de los pasillos, las visitas extrañas y los restos de rituales que aparecían en los lugares menos esperados. Recuerdo una ocasión en la que me tocó barrer parte del foro después de un ensayo. Al mover un telón pesado encontré un muñeco pequeño de trapo, vestido con un pedazo de tela muy similar al vestuario de una de las protagonistas, tenía alfileres clavados en la zona del estómago y estaba manchado con un líquido oscuro. No lo toqué. Avisé al jefe de utilería y él, sin sorprenderse, lo recogió con una bolsa de plástico y lo tiró en un bote de basura metálico. Lo curioso fue que 2 semanas después esa actriz apareció en los periódicos, hospitalizada por una úlcera gástrica que la obligó a suspender grabaciones. Para mí no fue coincidencia y para los demás empleados tampoco. Ese tipo de sucesos se repetían una y otra vez, alimentando la idea de que la brujería no solo estaba presente en los foros como protección o superstición, sino como arma para ascender, mantenerse o eliminar rivales. Los empleados de bajo rango lo aceptábamos como parte del ecosistema en el trabajo, una maquinaria donde el talento se mezclaba con pactos ocultos y donde los que tenían poder usaban todos los recursos posibles para sostener su lugar frente a las cámaras. Con los años, comprendí que esos pactos eran tan reales como los contratos firmados en oficinas, eran acuerdos invisibles, pero con consecuencias tangibles, carreras que despegaban, otras que se hundían, accidentes oportunos y enfermedades repentinas. Todo se alineaba como si hubiera una mano invisible acomodando las piezas, y todos sabíamos que esa mano no era solo la del destino ni la del público, sino la de quienes habían decidido recurrir a lo prohibido, para asegurar su permanencia en la pantalla. Entre los rumores más fuertes que circulaban en los pasillos de Televisa, ninguno era tan constante como el que giraba en torno a un productor en particular, su nombre no era necesario mencionarlo. Todos sabían de quién se hablaba cuando alguien decía el inamovible.
Tenía fama de ser intocable, de que ningún cambio de dirección ni recorte presupuestal lo alcanzaba. A diferencia de otros productores que subían y caían con la misma rapidez que sus programas, él siempre lograba mantenerse en la cima, sin importar la época o las circunstancias. Esa permanencia generaba respeto, pero también miedo, porque los empleados comenzaban a notar que cada vez que su espacio estaba en riesgo de ser cancelado, ocurría algo extraño que lo beneficiaba. Recuerdo bien las conversaciones en la cafetería, mientras los técnicos tomaban café barato en vasos de unicel, se comentaba que cada vez que un programa rival amenazaba con superarlo en audiencia, algo pasaba, o el programa contrario fracasaba de golpe, o se daba un accidente en la producción rival que retrasaba semanas de grabaciones. Lo decían como si fuera un patrón claro: cuando él estaba en peligro, el obstáculo desaparecía. Los ingenieros de audio aseguraban que era demasiada coincidencia que siempre fueran sus competidores los que enfrentaban problemas serios, mientras él salía ileso y reforzado. A mí me tocó presenciar una de esas coincidencias, pues había un nuevo programa de variedades que comenzaba a ganar fuerza. Se rumoraba que podía desplazar al del productor intocable, porque su estilo fresco atraía a más público joven. Una tarde, en plena grabación, un reflector cayó sobre el escenario del programa rival y dejó a 2 bailarinas heridas. El foro quedó clausurado por semanas y el proyecto perdió todo el impulso que había ganado. Mientras tanto, el productor señalado estrenó nueva escenografía y logró un repunte en rating. Se decía que dentro de las instalaciones, ese productor tenía un cuarto secreto, adaptado como altar. Según los que aseguraban haberlo visto, ahí no había crucifijos ni santos tradicionales, sino imágenes raras, estampas con figuras oscuras, calaveras y velas negras consumidas a la mitad. Algunos hablaban incluso de muñecos con rostros humanos, colocados frente a los altares. El cuarto, según esas versiones, estaba en una zona poco transitada, cerca de bodegas de utilería. Nadie podía confirmarlo abiertamente, pero demasiados lo repetían con la misma seguridad, como para que fuera simple invención. Yo nunca entré en ese supuesto cuarto, pero sí me tocó cargar utilería por esas zonas y sentir un olor que no correspondía con nada del ambiente. Era un aroma fuerte, una mezcla entre copal encendido y algo metálico, parecido a la sangre fresca. La primera vez que lo percibí, pensé que alguien había dejado olvidado un sahumerio, pero la persistencia del olor y la densidad del aire me hicieron sospechar otra cosa. Era incómodo caminar por ahí, como si el mismo cuerpo reaccionara con un rechazo inmediato. Los empleados más antiguos decían que ese productor había firmado un pacto. No lo mencionaban en tono figurado, sino como algo literal, un acuerdo hecho en ritual, con entregas específicas a cambio de poder y permanencia. La forma en que se hablaba de él generaba un ambiente de respeto mezclado con miedo. Entre técnicos se comentaba que era mejor no mencionar su nombre en discusiones relacionadas con brujería, porque se decía que tenía oídos en todos lados. Algunos incluso aseguraban que quienes se atrevían a criticarlo o hablar mal de él terminaban despedidos sin explicación. Una maquillista me contó que había visto cómo un asistente suyo anotaba nombres de empleados que hacían comentarios indebidos, y poco después esas personas eran removidas o reubicadas. La influencia de este productor se notaba también en la manera en que sus programas recibían siempre los mejores horarios, los sets más grandes y los equipos técnicos más completos. Mientras otros productores peleaban por espacio y presupuesto, él parecía tener todo asegurado sin necesidad de rogar. La justificación oficial era que sus programas eran un éxito, pero los empleados sabíamos que no todo podía reducirse a números. Había algo más sosteniéndolo, algo que estaba detrás de esas coincidencias constantes que lo beneficiaban. Un compañero utilero,
ya con más de 20 años en la empresa, me dijo una frase que nunca olvidé: él no compite, él elimina. Lo dijo en referencia a cómo, cada vez que alguien intentaba hacerle sombra, esa persona terminaba fuera de la jugada. Lo más perturbador fue cuando empezaron a circular versiones de que en esos rituales no solo se usaban velas y figuras, sino también sangre. Ya con el paso de los años, su permanencia era la prueba viviente de que en Televisa la brujería no era un rumor de cafetería, sino un pilar invisible que movía las piezas del juego. El incendio de 1977 fue uno de los episodios que más reforzó la idea de que dentro de Televisa no todo se movía por casualidad. Yo llevaba apenas 3 años en la empresa cuando sucedió y recuerdo la tensión que provocó entre empleados. El foro afectado era de tamaño mediano y en esos meses se usaba principalmente para ensayos de un programa de concurso que apenas iba tomando fuerza. Una noche, sin que hubiera actividades programadas, el lugar ardió de manera repentina. Nadie supo señalar con certeza en qué momento comenzó el fuego, pero cuando llegaron los bomberos ya había dañado buena parte de la estructura y consumido gran parte de la escenografía. Lo extraño fue que el incendio no dejó un patrón común. Los peritos mencionaron que las llamas parecían haber iniciado desde el piso, no desde cables o instalaciones eléctricas, como ocurre en la mayoría de los casos. Se dijo oficialmente que había sido un cortocircuito en un cableado oculto, pero los técnicos que conocían la distribución aseguraban que en ese lugar no pasaban conexiones, era un área sellada, cubierta por tarimas de madera y piso falso, lo que hacía aún más extraño el origen de las llamas. Cuando comenzó la limpieza de los escombros, los hallazgos alimentaron los rumores. Bajo el piso falso, donde las tarimas se habían consumido casi por completo, aparecieron restos que nadie esperaba. Eran ollas metálicas ennegrecidas por el fuego, semienterradas en la tierra. Dentro se encontraron huesos pequeños, quebrados y chamuscados. Al principio se pensó que podían ser de aves usadas como utilería, pero pronto se notó que no correspondían a nada del inventario. Los trabajadores más experimentados aseguraron que se trataba de restos utilizados en trabajos de brujería. Las ollas estaban tapadas con tapas de barro rajadas y dentro de algunas se distinguían plumas pegadas con cera. Aquello no era casualidad ni accidente, era preparación previa que alguien había enterrado bajo el piso. El hallazgo nunca llegó a los reportes oficiales. Los encargados recogieron todo en costales de yute y lo sacaron del foro con discreción, como si temieran que la prensa se enterara. Entre los empleados se murmuraba que el incendio no había sido provocado por cables, sino porque uno de esos trabajos se había salido de control. Era común escuchar que los rituales, cuando no se hacían de manera correcta, podían reventar y manifestarse en desgracias, y ese incendio encajaba con esa versión. Lo que ocurrió en las noches posteriores reforzó aún más las sospechas. El foro fue clausurado temporalmente para reparaciones, pero se necesitaba vigilancia. Varios guardias de seguridad fueron asignados para custodiar el lugar y pronto empezaron a renunciar. Decían que mientras recorrían los pasillos, escuchaban rezos en voz baja, pero invertidos, como si alguien repitiera palabras al revés. Uno de ellos contó que había seguido el sonido hasta el acceso lateral del foro, y al abrir la puerta, no encontró a nadie, solo un olor intenso y un aura muy pesada, como maligna. Otro aseguró haber visto sombras moviéndose en el interior, incluso cuando todo estaba cerrado con candados. El personal de limpieza también se quejaba. Las señoras que entraban de madrugada decían que sentían pasos detrás de ellas, aunque trabajaran solas. Una incluso afirmó haber visto una figura pequeña correr hacia las escaleras, y cuando la siguió encontró solo restos de hollín y una pluma negra en el piso. Los jefes tomaban estas declaraciones como exageraciones,
pero lo cierto es que cada semana alguien pedía ser cambiado de área para no volver a entrar al foro clausurado. Recuerdo que un grupo de utileros, curiosos como siempre, se metió una tarde para revisar por cuenta propia, volvieron pálidos, diciendo que habían encontrado marcas de manos negras en una de las paredes recién pintadas. Eran huellas como de niño, pero impregnadas en hollín, imposibles de borrar. No quisieron hablar más del tema, solo comentaron que el lugar debía quedar cerrado definitivamente. La versión oficial que circuló fue sencilla: un cortocircuito, daños menores y un foro que estaría listo tras unas semanas de reparación. La prensa recibió solo esa explicación, y como no había lesionados ni pérdidas humanas, el asunto se trató como un contratiempo sin importancia. Pero para los que estábamos adentro, las pruebas eran demasiado evidentes como para conformarnos con esa historia. Los huesos, las ollas enterradas y los rezos escuchados no podían explicarse con cables defectuosos. Yo pasé meses evitando ese lugar, aunque lo reabrieron con pintura nueva, cableado renovado y escenografía fresca. El ambiente nunca se limpió del todo. Entrar ahí era sentir el aire denso, como si aún se respirara el humo de aquel incendio. Los que trabajamos en Televisa durante esos años sabíamos que ese foro había quedado marcado, y que lo que había bajo sus pisos no se borraba con remodelaciones. Oficialmente fue un cortocircuito, pero en la memoria de los empleados quedó grabado como el incendio de la brujería, un recordatorio de que bajo los reflectores y las cámaras existía un mundo paralelo, donde las sombras tenían tanto peso como los contratos y las cifras de rating. Entre 1978 y 1982, la contabilidad informal de tragedias dentro de Televisa se volvió tema de pasillos. No existía un registro público, pero los que cargábamos sets, montábamos luces y barríamos después de cada ensayo, sabíamos cuántos faltaban en las mesas de la cafetería. La versión repetida para cada caso era la misma: habían estado en el lugar equivocado, en la hora equivocada. Lo decían jefes, ingenieros y hasta personal de oficina, lo decían como fórmula que cerraba cualquier conversación incómoda. Para nosotros esa frase ya no explicaba nada, solo tapaba lo que nadie quería nombrar. El primero que recuerdo de esa racha fue Mario R., eléctrico de 28 años, cayó desde la parrilla del Foro 2 un martes por la tarde, llevaba arnés y línea de vida, y los tramoyistas juraban que el mosquetón había quedado bien asegurado. Aún así, apareció reventado en el piso, junto a un reflector que no estaba programado para moverse. El parte interno habló de fallo en equipo de sujeción. Esa misma semana, el programa del productor inamovible recibió confirmación de temporada completa y el proyecto rival, que competía por el horario, perdió presupuesto y quedó en evaluación. Meses después fue el turno de Toño G., chofer de utilería. Salió al anochecer rumbo a una bodega en Mixcoac y se estampó contra un poste en una recta sin tráfico. Los del taller dijeron que no encontraron falla en frenos ni dirección. Los que lo conocían aseguraban que manejaba con calma y que no bebía. En su velorio, en una funeraria de patriotismo, varios compañeros hablaron sin rodeos de brujería. Un vestuarista dijo que Toño había ayudado a retirar paquetes envueltos en tela negra de un foro clausurado y que desde entonces andaba con dolor de nuca y fatiga. Mientras velaban el cuerpo, en una mesa lateral, un productor envió coronas y una nota breve. Al día siguiente, una actriz que competía por un protagónico quedó fuera por temas de salud, y la favorita de ese mismo productor tomó el papel. En 1979, a mitad de una grabación en el Foro 8, un operador de cámara, Raúl M., se desmayó y ya no volvió. Tenía 32 años, los paramédicos hablaron de infarto fulminante. Esa noche, al recoger cables, yo vi en el piso marcas recientes de tiza formando una rueda, con gotas de cera negra en 3 puntos.
Un ingeniero me pidió que no comentara nada. Raúl fue enterrado en un panteón al sur de la ciudad. Se habló de él con cariño y con rabia. Un sonidista dijo en voz baja que a Raúl lo cobraron. La palabra quedó flotando entre café y pan dulce, pero el viernes posterior, el programa que venía subiendo en rating cambió de horario para abajo y el del inamovible ocupó la franja ganadora. En 1980 murió Ana L., editora joven. La encontraron recargada en la moviola, con el carrete detenido a media secuencia. El médico de la empresa apuntó aneurisma cerebral. En su despedida, una maquillista repitió que Ana había rechazado participar en una limpia que alguien propuso para destrabar un proyecto. Los asistentes de producción lo negaron, pero el comentario corrió entre técnicos. Esa misma quincena se anunció una reestructura de programación. 2 pilotos quedaron en el cajón y el espacio liberado terminó en manos de los mismos de siempre. Los guardias también entraron a esa estadística. En 1981, el señor Ramírez, veterano en rondines, cayó desde la mezanine del Foro 8 durante la madrugada. Reportaron que iba tras un intruso, aunque las puertas estaban cerradas desde dentro y los candados sin manipulación. Varios compañeros renunciaron después de esa noche. Decían que en los pasillos, al dar la vuelta junto a los apagadores, se escuchaban rezos. La versión oficial habló de imprudencia en zona restringida. En cada funeral se repetía el mismo guión: compañeros con traje prestado, coronas con listones dorados y directivos que pasaban 15 minutos para la foto de condolencia. En los grupos pequeños la conversación era directa. Se mencionaban velas negras, muñecos con alfileres, paquetes que entraban por la puerta de carga sin registro y visitas nocturnas de personas ajenas a la empresa. La coincidencia con los cambios de programación se volvió imposible de ignorar. Cada muerte venía seguida de un movimiento que favorecía a los mismos productores o a las mismas figuras. Cambiaban horarios, se caían competencias o aparecían repuntes de audiencia en momentos oportunos. Los comunicados internos lo explicaban con palabras de oficina: estrategia, ajuste a la demanda, mejora de parrilla, pero en los pasillos, la frase que se imponía era otra: ya pagaron o ya cobraron. Nadie lo escribía, pero estaba en el aire. Yo comencé a llevar una libreta, anotaba fechas, foros, nombres y movimientos de parrilla. No era una investigación para mostrar, era una forma de ordenar lo que veía. Esa racha fuerte comenzó después del 77, aunque ya antes habían ocurrido muertes aisladas, como la del camarógrafo en 1976. En 1978, caída de Mario R., ampliación de temporada del inamovible. En 1979, muerte de Raúl M., cambio de horario favorable. En 1980, aneurisma de Ana L., congelación de pilotos. En 1981, caída del señor Ramírez, refuerzo de equipo para el mismo productor. En 1982 aún faltarían 2 casos más: un utilero aplastado por una bodega mal asegurada y un asistente que no despertó en un sillón de camerino. En ambos, los comunicados internos cerraron con "lamentamos profundamente" y en los pasillos cerraron con "ya cayó otro". No puedo afirmar cuántas decisiones se tomaron en oficinas y cuántas en cuartos cerrados con velas, pero sí puedo afirmar que cada muerte vino acompañada de un beneficio para el mismo grupo. Lo vi repetirse sin descanso, lo escuché en velorios y lo anoté en mi libreta, y esa secuencia de hechos me llevó a aceptar que los rumores ya no eran rumores, eran el funcionamiento cotidiano de la empresa. A finales de 1982 la tensión alcanzó un punto que se sentía en el cuerpo. Había menos bromas en montaje, menos pláticas largas en la cafetería y más miradas hacia las puertas laterales. Yo ya no buscaba explicaciones técnicas donde no las había. Para entonces solo esperaba la confirmación que faltaba:
ver con mis propios ojos aquello que tantos describían a medias. Esa confirmación llegó una madrugada del año siguiente, en un foro vacío, cuando me mandaron a dejar un par de piezas de utilería y encontré el círculo encendido. En 1983 me mandaron a entregar un par de piezas de utilería a un foro vacío durante la madrugada. Era común que nos pidieran esos favores cuando los montajes tenían que estar listos para la mañana siguiente, así que no lo cuestioné. El guardia de la entrada me abrió sin pedirme credencial, como si ya supiera que iba para adentro. Crucé los pasillos oscuros con el eco de mis propios pasos y el rechinido de las tarimas bajo mis botas. La sensación de vacío en la empresa a esas horas siempre era extraña, pero aquella noche la incomodidad era más fuerte, como si el aire estuviera espeso y costara trabajo respirar. Cuando abrí la puerta lateral del foro, lo primero que noté fue la luz temblorosa. No provenía de reflectores ni de lámparas de trabajo, sino de decenas de velas negras, encendidas en círculo en pleno centro del set. Eran tantas que iluminaban el lugar con un resplandor irregular, proyectando sombras que se movían sobre las paredes como si tuvieran vida propia. Al acercarme un poco más, cargando todavía las piezas de utilería, vi lo que había dentro del círculo: varios muñecos de tela, claveteados con alfileres en brazos y pecho, y en el centro un gallo muerto, con el plumaje oscuro pegado por la sangre que todavía brillaba fresca bajo la luz de las velas. El impacto fue inmediato, sentí un vuelco en el estómago y el sudor frío me recorrió la espalda. No era un rumor de pasillo ni un hallazgo aislado de cenizas o restos de cera, era un ritual completo, armado con detalle, en el mismo espacio donde horas después se grabarían escenas de televisión. El olor era penetrante, mezcla de copal quemado y hierro, como si la sangre se hubiera mezclado con el incienso. De pronto, escuché pasos que resonaron detrás de los telones. Eran firmes, acompasados, como si varias personas se acercaran en grupo, y a los pocos segundos comenzaron las voces. No eran rezos católicos ni cantos conocidos. Era un murmullo grave, pronunciado en un idioma que no reconocí, con palabras repetidas en cadencia, como si marcaran un ritmo. Cada sílaba rebotaba en las paredes del foro y me hacía sentir que la temperatura descendía. Me quedé inmóvil, con las piezas de utilería todavía en las manos, sin saber qué hacer. Los pasos se acercaban y las voces crecían, como si el grupo estuviera por entrar al set. Entonces reaccioné. Dejé las piezas en el suelo, di media vuelta y corrí hacia la salida lateral. Cerré la puerta lo más silencioso que pude, contuve la respiración y avancé de regreso por el pasillo oscuro. No quise mirar atrás ni detenerme a escuchar más. Al salir al estacionamiento, el guardia me miró de reojo pero no dijo nada. Parecía enterado de lo que pasaba dentro. Esa indiferencia me confirmó que no era la primera vez que ocurría un ritual así en esas instalaciones. Yo tampoco hice preguntas. Me monté en el camión de utilería y me fui con el corazón desbocado. Esa madrugada fue la única vez que vi directamente un ritual en Televisa. Había escuchado y observado restos suficientes para imaginarlo, pero estar frente al círculo encendido, los muñecos y el animal sacrificado, me dejó claro que lo que muchos llamaban rumores, era una práctica concreta. Durante días no pude borrar de la memoria la imagen del gallo en medio del set, con las plumas erizadas y la sangre fresca. Lo que vino después reforzó aún más la sospecha de que no se trataba de un hecho aislado. Apenas unos días después se estrenó un programa nuevo, encabezado por uno de los productores con más fama de recurrir a la brujería. Contra todo pronóstico, el programa fue un éxito inmediato, y en las primeras semanas rompió récords de audiencia, y desbancó a la competencia que llevaba meses preparándose. En la cafetería los comentarios eran directos: ya se renovó el pacto. Nadie necesitaba explicar de qué hablaban, todos entendían la relación.
Los técnicos decían que la noche en que me mandaron al foro, había sido precisamente la ceremonia de renovación, que cada cierto tiempo, los productores involucrados tenían que ofrecer sacrificios y reafirmar sus acuerdos. Para muchos, ese ritual explicaba por qué aquel programa logró mantenerse tanto tiempo al aire y por qué, cada vez que estaba en riesgo, ocurría una desgracia en la producción contraria. Yo jamás volví a aceptar un encargo nocturno sin compañía, pedía que alguien más me acompañara o buscaba excusas para no estar cerca de los foros después de la medianoche. Sabía que mi puesto estaba en riesgo si me negaba demasiado, pero el recuerdo del círculo de velas y del gallo muerto me había marcado lo suficiente como para no querer repetirlo. A partir de entonces entendí que la relación entre muertes, accidentes, incendios y éxitos repentinos no era casualidad. Todo estaba tejido por un mismo hilo, los pactos que se renovaban a escondidas, y yo, aunque nunca participé, terminé siendo testigo involuntario de una de esas noches en que la televisión se construyó no solo con luces y cámaras, sino con rituales donde la sangre y el miedo eran tan reales como el rating que después celebraban en oficinas. Con el paso de los años, aprendí que lo más peligroso dentro de Televisa no eran los reflectores que caían, los incendios repentinos ni los rituales que se hacían a escondidas. Lo más letal era hablar demasiado. Entre los empleados se fue imponiendo un pacto no escrito, una regla tácita que todos respetaban aunque nadie la hubiera firmado: guardar silencio. No importaba si habías visto muñecos con alfileres, escuchado rezos o presenciado velas negras encendidas dentro de un foro, lo correcto era callar y seguir trabajando como si nada. Ese pacto de silencio se alimentaba del miedo. Corrían rumores de que quienes se atrevían a hablar terminaban mal, a algunos los despedían sin justificación, otros eran cambiados a áreas irrelevantes hasta que renunciaban por cansancio, y había historias más turbias, empleados que enfermaban de repente después de comentar lo indebido, o accidentes raros que les ocurrían justo al poco tiempo de haber abierto la boca. Con el tiempo, entendí que la televisión que veía el público en sus casas era solo la fachada de una maquinaria mucho más oscura. Los foros transmitían alegría, risas y entretenimiento, pero bajo sus pisos y detrás de sus paredes se escondían secretos que nunca saldrían a cuadro. Cada vez que un programa triunfaba, los empleados sabíamos que no solo había talento y publicidad detrás, sino también pactos que se habían renovado en la oscuridad. Cada accidente, cada muerte y cada incendio encajaban en esa misma lógica, piezas de un engranaje sostenido por rituales. Yo nunca lo dije en público mientras trabajaba ahí, tenía claro que hacerlo significaba jugarme el puesto y quizá la vida, pero lo guardé en la memoria, como muchos otros. Lo curioso es que con los años, cuando me encontraba con excompañeros fuera de la empresa, la conversación tarde o temprano giraba hacia lo mismo. Ya sin uniforme ni supervisores cerca, los recuerdos brotaban: el foro clausurado, los muñecos escondidos, las renuncias repentinas y los rezos que se escuchaban de madrugada. Todos lo recordaban y todos coincidían en lo mismo: no eran inventos, eran hechos. Las instalaciones de Televisa quedaron marcadas en mi memoria como un espacio doble. Por un lado, el lugar donde se producían los programas que alegraban a millones de familias. Por otro, un terreno cargado de trabajos de brujería, sacrificios y pactos que nunca verían la luz. Los pisos guardaban secretos enterrados. Las paredes habían escuchado oraciones invertidas y los foros cargaban con la memoria de tragedias que nunca llegaron a los periódicos. Con el tiempo entendí que la verdadera fuerza que sostenía a esa empresa no estaba en las cámaras ni en la publicidad, sino en lo que se hacía en lo oculto. Lo vi en la cadena de muertes, en el foro incendiado, en el productor inamovible y en el ritual que presencié con mis propios ojos. Todo formaba parte de un mismo tejido que se mantenía firme, mientras nadie hablara demasiado.
Hoy, mirando hacia atrás, me queda claro que quienes trabajamos ahí sabemos la verdad, podemos callarla en público, podemos disfrazarla con explicaciones técnicas o frases de oficina, pero todos la llevamos guardada. El verdadero poder no estaba en los reflectores ni en los números de rating, sino en lo que se hacía en las madrugadas, lejos de las miradas del público. Lo que se transmitía por televisión era apenas la fachada brillante, lo que sostenía esa maquinaria eran los pactos oscuros renovados en la penumbra. Y esa certeza, aunque nunca aparezca en una pantalla, se quedó grabada para siempre en quienes estuvimos dentro. Relato anónimo.